Nacional, Carlos Emilio López, que nos acompaña la noche de hoy. Bienvenido. Buenas noches, Adolfo Pastrán, amigo, compañero, comunicador y legislador, divulgador de buenas noticias y parlamentario que aporta a la construcción de una Nicaragua libre, justa y próspera. Bueno, ya estamos haciendo lo mejor que se puede todos los días. Y vio la noticia de lo que está pasando en México, los Estados Unidos metiéndose en un asunto de una reforma judicial que le corresponde a los mexicanos, en Honduras criticando y acusando de narcotraficante al gobierno por haber sostenido una reunión con funcionarios del gobierno de Venezuela, y una fuerte reacción de la presidenta Xiomara Castro, muy valiente también, diciendo que ya basta de la injerencia de los Estados Unidos en los asuntos hondureños. Y así sucesivamente lo vemos en diversas naciones. Igual los europeos opinando, metiéndose en asuntos que le competen a otros pueblos, como nosotros mismos. Los estados, pueblos, son soberanos de tomar las decisiones que estiman, que favorecen al desarrollo de sus comunidades. Todas las valoraciones que este servidor va a hacer esta noche están fundamentadas en la Constitución Política de la República de Nicaragua, en las declaraciones, comunicaciones y pronunciamientos oficiales del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y en palabras textuales de nuestras máximas autoridades electas democráticamente por el pueblo, nuestro presidente constitucional, el comandante Daniel Ortega, y nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario Murillo. En base a esas cartas, que son las reglas del juego que norman el ordenamiento jurídico nicaragüense y que establecen cuáles son las directrices de la política exterior, podemos opinar sobre estos temas. Opinar sobre la soberanía. La soberanía es un derecho colectivo. Es un derecho que está entrelazado con otros derechos colectivos. El derecho a la paz, el derecho a la independencia y el derecho a la autodeterminación. La soberanía también es un deber, es una obligación y una responsabilidad de los nicaragüenses defender esos derechos. Y cuando un Estado o un grupo de estados o un organismo internacional agrede la soberanía, atenta contra la vida del pueblo. Y el pueblo tiene la responsabilidad de defender esos derechos. La soberanía reside en el pueblo. El pueblo es la máxima autoridad. El pueblo es el soberano. El pueblo es quien decide cómo se organiza la nación, cómo se organiza el Estado, cómo se definen las políticas públicas. Y las autoridades electas por ese pueblo son las que organizan, las que configuran las grandes decisiones de la nación. Y ningún organismo internacional, ningún Estado, ninguna potencia puede dictar qué tenemos que hacer los nicaragüenses. Así lo establece lo que acabo de decir, la Constitución Política en su artículo 1, 2 y 3. El artículo 1 dice: la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y son fundamentos de la nación nicaragüense. Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de menoscabar esos derechos atenta contra la vida del pueblo. Y es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender estos derechos. Reza la Constitución: la soberanía nacional reside en el pueblo y se ejerce a través de instrumentos democráticos, decidiendo y participando libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político, cultural y social de la nación. El poder soberano lo ejerce el pueblo por medio de sus
representantes libremente elegidos por sufragio universal, directo y secreto, sin que ninguna otra persona o reunión de personas pueda arrogarse esta representación. Soberanía viene del latín, está compuesta de dos vocablos latinos. Super, que significa estar por encima, y annus, que significa lugar de referencia. Entonces, soberanía es el poder máximo, es la supremacía, la autoridad que está por encima de todo. Y la Constitución nos dice que la autoridad es el pueblo y que el pueblo transfiere su poder, transfiere su autoridad a quienes han sido electos democráticamente. En este sentido, nosotros no obedecemos a la Unión Europea, no obedecemos a los Estados Unidos, no obedecemos a la Organización de Estados Americanos, no obedecemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos o cualquier otro organismo, porque nuestra máxima autoridad es el pueblo. Y el pueblo ha designado por medio del voto al comandante Daniel y a la compañera Rosario para que sean nuestras autoridades y dirijan la cosa pública, dirijan las decisiones internas. Como tantas veces han dicho ellos, no somos colonia de nadie. Ya no existe esa relación de dependencia, de subordinación y de imposición de la metrópoli a la colonia. Eso se rompió en la primera independencia en 1821 del Imperio Español, y luego el 19 de julio de 1979, en el inicio de la segunda independencia, se rompe definitivamente con el imperialismo norteamericano. Y en esta segunda etapa de la revolución se consolida esta segunda independencia, que significa soberanía en todos los campos, soberanía en todas las dimensiones, en todas las áreas. Nosotros tenemos soberanía económica. Nadie nos puede imponer cuál es nuestro modelo económico. En los gobiernos anteriores, en los gobiernos neoliberales, que eran sumisos, que eran obedientes, que eran peones, que eran títeres del gobierno de los Estados Unidos y de la Unión Europea, que forman un solo eje, el poder unipolar, el eje del mal, esa alianza del norte-norte, Europa y Estados Unidos. Estos gobiernos neoliberales cumplían todas las recetas, todos los dictámenes en todos los campos, incluyendo lo económico. Una economía neoliberal que era más mercado y menos Estado. La reducción del Estado a su máxima expresión y el poder público y el poder económico trasladado a las empresas. Nuestro modelo económico es el que establece la Constitución, que es un modelo de economía social, de economía solidaria, de economía creativa, de economía con justicia social, de economía redistributiva. Es decir, una economía que fortalece capacidades de los actores económicos, de los sujetos económicos, de los productores, de los comerciantes, de los micro, pequeños, medianos, productores, exportadores, comerciantes. Toda esa dinámica interna de la economía se genera riqueza, pero esa riqueza se redistribuye en el pueblo. Es una economía social, no es una economía de las élites, no es una economía de la concentración del capital, sino que es una economía para potenciar a las familias y las comunidades y para el desarrollo humano. Somos soberanos económicamente, no estamos supeditados a los dictámenes de los organismos financieros multilaterales y bilaterales. No obedecemos al Banco Mundial, no obedecemos al Fondo Monetario Internacional, no obedecemos a ningún otro organismo supranacional económico. Tomamos nuestras propias decisiones, tenemos soberanía económica, tenemos soberanía política. Nosotros decidimos en Nicaragua, bajo el liderazgo de nuestras autoridades, el comandante Daniel y la compañera Rosario, cuál es nuestro modelo político. Nuestro modelo político es de protagonismo del pueblo, es de democracia
participativa y representativa, de democracia directa. Es el pueblo siendo co-constructor de las políticas, de las estrategias, de los planes de desarrollo nacional, municipal, comunitario, en donde el centro es el ser humano, la persona, la familia y la comunidad. Nuestro modelo político en donde el pueblo se integra en la definición de los programas de desarrollo y participa en su ejecución, en su implementación, en su evaluación, en su monitoreo. Nuestro modelo político es de protagonismo colectivo, de protagonismo del pueblo. Tenemos soberanía jurídica. Nadie nos puede decir en qué sentido se deben dictar las sentencias judiciales. Nuestro sistema de justicia define los mecanismos jurídicos de investigación, de persecución, de judicialización y de sanción de los delitos de acuerdo a las leyes. No es como en los gobiernos neoliberales, que las sentencias judiciales se redactaban en los despachos de las empresas internacionales y nacionales. No, hoy las sentencias judiciales se construyen desde el Poder Judicial. O en dependencia de si al embajador norteamericano de turno o europeo esa sentencia o esas decisiones le iba a caer bien o le iba a caer mal, o eso me va a afectar mi visa para ingresar a los Estados Unidos. Porque yo recuerdo este embajador Adogu, que estuvo en Nicaragua, ahora está haciendo barbaridades en Honduras, y aquí, viendo las reacciones de los funcionarios hondureños, en realidad nosotros no fuimos siquiera tan duros como están siendo ellos reaccionando de esas injerencias. Nosotros fuimos un poco más diplomáticos, pero ¿qué es lo que ella decía? Regañaban los empresarios. ¿Y qué están haciendo ustedes reuniéndose con el gobierno? Rompan esas alianzas, critiquen al gobierno, sean más frontales. Porque este modelo no les gusta. En la historia de Nicaragua, cuando han gobernado las élites, cuando han gobernado los hijos del imperio, porque durante el colonialismo gobernaban los españoles, los ibéricos, los nacidos en la península ibérica, y después en el neocolonialismo gobernaron los hijos, los españoles nacidos en nuestras tierras, y siguieron ese modelo de supeditación. Es decir, como lo ha explicado el comandante Daniel, la primera independencia fue nominal, fue formal, pero los vínculos de subordinación continuaron al poder imperial europeo y al nuevo poder que emergía en el siglo XIX, al imperialismo norteamericano. Y los hijos de los europeos que adquirieron la nacionalidad norteamericana desde 1821 hasta 1979 estuvieron supeditados. Es decir, ese poder, ese eje del norte-norte, Europa, Estados Unidos, decidían todo. Decidían el contenido de las leyes, decidían quiénes eran los candidatos presidenciales, conducían los procesos electorales, certificaban los resultados de las elecciones. 1927 es la gran prueba. Ahí estaban los marines norteamericanos como presidentes del Consejo Supremo Electoral, como presidentes de la Junta de Votación. Es decir, ellos daban la rúbrica y ellos bendecían absolutamente todo, desde el inicio de un gobierno hasta que terminaba. Y si en el periodo de gobierno decidían quitarlo, lo quitaban. Eso cambió a partir de 1979 con la Revolución Popular Sandinista. Se cortó radicalmente ese cordón umbilical y ya no había una relación ni de subordinación ni una relación de superioridad e inferioridad, porque es que el imperialismo se cree superiores. El comandante Daniel nos ha explicado tantas veces la doctrina Monroe, pero también los europeos tienen esa concepción de predestinación, de creer que son los amos, que son los reyes, que son los dueños del mundo, no solamente en América Latina, sino en África y en Asia. Entonces, en la primera etapa de la revolución se rompe con ese modelo y hoy
se continúa con este modelo en donde nuestro gobierno ha venido señalando que la Unión Europea y los Estados Unidos no pueden dictar cuáles deben de ser nuestras posiciones. Por eso, en el último comunicado de nuestra Presidencia de la República, en base a acciones de injerencismo de la Unión Europea, nuestro gobierno rechaza totalmente esa injerencia y reitera que somos un país, que somos una patria libre, soberana, que no somos colonia, que no recibimos, que no acatamos órdenes de ningún país del mundo, que las decisiones de nuestras autoridades se toman en base a la Constitución política. La ley que nos rige es la Constitución, es la ley suprema. Durante la colonia española, antes de 1821, la Constitución de Nicaragua era la Constitución de Cádiz. Es decir, y esa ley suprema en España era la ley suprema en Nicaragua, y aún después de la independencia, la Constitución española siguió siendo la Constitución de Nicaragua. Fue hasta 1838 que se creó la primera Constitución. Y aunque fue la primera, como Estado siempre seguía siendo una copia al carbón de la Constitución de otros países. Hoy no, hoy nos regimos por nuestra Constitución y decidimos sobre nuestros recursos, decidimos sobre nuestro patrimonio. Y en ese comunicado nuestro gobierno le recuerda a la Unión Europea que el nivel de vida que ellos tienen está fundamentado en la sangre, está fundamentado en el genocidio que perpetraron contra los pueblos de nuestra América Latina y caribeña, y en base a los millones de asesinatos que cometieron en Asia y en África. Entre el siglo XV y el siglo XIX, los europeos asesinaron a 100 millones de africanos. Y Francia, Inglaterra, Bélgica, Alemania, España, Portugal se apropiaron de la riqueza de esos pueblos, del oro, de los diamantes, de semillas y de otra cantidad de recursos naturales que tenían estos pueblos. Y como el comandante Daniel lo ha dicho tantas veces, se apropiaron de los seres humanos esclavizándolos, comercializando, traficando con seres humanos, y los trasladaban hacia distintos puntos. Este comunicado, el comandante Daniel y la compañera Rosario llaman al respeto a la vida, el respeto a nuestras decisiones, que son soberanas. Esta soberanía, decíamos, es económica, esta soberanía es política, esta soberanía es jurídica, esta soberanía es legislativa. Las leyes de Nicaragua se aprueban en la Asamblea Nacional de Nicaragua. Las leyes de Nicaragua no se aprueban ni en el Congreso ni en el Senado de los Estados Unidos. Escuché reacciones de algunos que no son nicaragüenses, antipatriotas que viven fuera del país, diciendo: qué barbaridad cómo el gobierno le ha respondido a la Unión Europea. Y ahí, nosotros, aunque seamos un país pequeño, tenemos derecho a elevar nuestra voz y a exigir que se nos respete. Es que eso es soberanía. Ellos no entienden qué cosa es soberanía. Nunca, cuando fueron gobierno, nunca actuaron con soberanía. Actuar con soberanía es actuar con la plena conciencia de que somos independientes, que no estamos supeditados a otro Estado, ni a un grupo de Estados, como el caso de la Unión Europea. Significa que nosotros tenemos capacidad de autogobierno. Significa que nosotros como país disponemos de nuestros espacios limítrofes, sobre nuestro espacio físico-territorial,
sobre nuestra plataforma marítima, sobre nuestra plataforma submarina, sobre nuestro espacio aéreo, sobre nuestro espacio radioeléctrico, sobre nuestras riquezas naturales. Todo lo que existe en los 130.000 kilómetros cuadrados de Nicaragua, nuestras autoridades deciden sobre esos recursos de conformidad a nuestras leyes y en favor del bien común, en favor del desarrollo de la familia y de las comunidades. Nuestras autoridades administran los recursos, administran los bienes públicos, administran el presupuesto general de la República para promover el desarrollo humano. Soberanía también significa tener la plena libertad e independencia para tener posiciones propias en cuanto a las relaciones internacionales. Eso es soberanía. El Estado de Nicaragua, de manera soberana, ha decidido apoyar a Cuba, porque nuestra Constitución dice que nosotros nos oponemos a todas las formas de imperialismo, de neocolonialismo, que nos oponemos a toda la forma de opresión, dice el artículo 3 de la Constitución Política, que es nuestra ley suprema. La lucha por la paz y por el establecimiento de un orden internacional justo son compromisos irrenunciables de la nación nicaragüense. Por ello nos oponemos a todas las formas de dominación y explotación colonialista e imperialista y somos solidarios con todos los pueblos que luchan contra la opresión y la discriminación. Por eso en nuestra política exterior respaldamos a Cuba, respaldamos que el imperialismo norteamericano levante el embargo, que es criminal, que es un delito de lesa humanidad y una violación masiva de los derechos humanos. Hoy, precisamente, en la Asamblea Nacional aprobamos una resolución en donde, de conformidad con la política exterior de nuestro gobierno, exigimos al gobierno de los Estados Unidos que saque a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Eso es absurdo. O sea, Cuba no tiene base militar en ningún país. Cuba, que ha promovido el desarrollo para sus connacionales, el país con la menor tasa de mortalidad infantil y desnutrición infantil en las Américas, el país con el mayor número de médicos por habitantes, el país con esperanza de vida al nacer más alta, el país con la tasa de cobertura de vacunación más alta de América Latina. Es decir, si empezamos a analizar todos los indicadores de desarrollo humano de Cuba, es la antítesis del terrorismo, y quienes están catalogando de terroristas tienen 800 bases militares en el mundo. Los Estados Unidos es un estado terrorista y lo han dicho nuestras autoridades. El comandante Daniel lo ha dicho en muchos de sus discursos. Entonces respaldamos a Cuba, respaldamos a Palestina para que sea reconocido como un estado libre, soberano e independiente. Ahí están todas las comunicaciones de nuestro gobierno de respaldo a Palestina, de condena a la política genocida del Estado de Israel contra este pueblo que está sufriendo. El pueblo de Nicaragua respalda que Puerto Rico sea reconocido como un Estado con plenos derechos y no con ese eufemismo que está clasificado en este momento. Estado libre asociado de los Estados Estado Unidos. libre asociado, o sea, es un apéndice, está supeditado totalmente al poderío de los Estados Unidos. Debe de ser declarado, debe de ser reconocido, ha expresado nuestro presidente en muchas ocasiones, como un Estado pleno, soberano, autodeterminado. Por eso nuestro gobierno ha condenado toda la utilización que la OTAN ha hecho para agredir a Rusia. No es la guerra de Ucrania contra Rusia, es la guerra de Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia, utilizando como plataforma territorial a Ucrania. Y nuestro gobierno ha condenado, nuestro gobierno ha reconocido los resultados electorales en Venezuela, en un ejercicio democrático soberano, en donde el pueblo decidió por amplia mayoría elegir al presidente Nicolás Maduro para ejercer
esta misión presidencial en un nuevo periodo. Y nuestro gobierno condena y critica a algunos líderes latinoamericanos. El comandante Daniel ha sido explícito. Esta semana fue muy claro. Muy claro, muy diáfana las posiciones del comandante Daniel, cuestionando a algunos presidentes de América Latina que quieren erigirse ahora como los nuevos embajadores de la política exterior de los Estados Unidos. El comandante Daniel le llamó arrastrados, le llamó serviles y otras categorías que lo merecen. Es decir, están realmente actuando de esa manera y no reconociendo el ejercicio democrático soberano en donde la autoridad electoral en Venezuela dijo quiénes son los que ganaron las elecciones. Presidente Maduro ha ganado las elecciones, lo ha dicho la autoridad electoral de ese país, y eso es soberanía. Soberanía es que en un país las leyes deciden quién es la autoridad electoral. Esa autoridad electoral administra, coordina, dirige el proceso electoral, certifica el proceso electoral, da el avalúo a los resultados electorales y asumen esas autoridades electas para un nuevo periodo. En el caso de Nicaragua es el Consejo Supremo Electoral. Ya no son los marines norteamericanos, ya no son los organismos internacionales disfrazados de observadores electorales los que califican un resultado electoral. En el caso de Nicaragua es el Consejo Supremo Electoral. Eso es soberanía. Soberanía también es soberanía militar. Soberanía es soberanía militar. Significa que en un país es el ejército de ese país el que resguarda los espacios limítrofes, el que en una acción conjunta con la Policía Nacional protege la integridad territorial y protege los derechos colectivos de todos los habitantes. O sea, el ejército de Nicaragua está aquí, tiene su estructura y dice nuestra Constitución que el jefe supremo del ejército es el presidente de la República. Y las autoridades del ejército le deben obediencia al ejército, al presidente. Así lo dice la Constitución y así lo dice el Código Militar. Y de igual manera el presidente de la República es el jefe supremo de la Policía Nacional. Entonces, ¿qué quisieran ellos? Que nosotros tuviéramos un ejército y una policía supeditada al ejército de los Estados Unidos, supeditado al Pentágono, supeditado como fue la extinta Guardia Nacional. Como lo fue la Guardia Nacional. La Guardia Nacional era hija del ejército de los Estados Unidos. Es decir, la Guardia Nacional en su doctrina tenía la misma doctrina del ejército de los Estados Unidos. Hasta el uniforme era el mismo uniforme del ejército de los Estados Unidos, su nomenclatura, su estructura militar, su sistema reglamentario. Fíjese que ni siquiera se regían por las leyes del país, la Guardia Nacional. La Guardia Nacional se regía por el Código Militar de los Estados Unidos. Y sus grados, no le llamaban grado, le llamaban rango, eran el mismo que tenía el ejército de los Estados Unidos. Las armas que utilizaban, es decir, el comandante Daniel lo ha dicho tantas veces, la Guardia Nacional fue organizada, entrenada, financiada, dirigida por el gobierno de los Estados Unidos. Eso se acabó. Nuestro ejército y nuestra policía se rigen de conformidad con la Constitución y de conformidad con nuestras autoridades. Para concluir, visto los resultados, como dicen los abogados, esta injerencia de los Estados Unidos, injerencia de los europeos, otras naciones latinoamericanas, algunos latinoamericanos que quieren congraciarse con los Estados Unidos. Y voy a poner un ejemplo. Uno que fue candidato presidencial en Argentina, que fue ministro de Economía, necesitaba Argentina un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y se fueron a Washington a pedir que los apoyara a Estados Unidos para darle el voto en el Fondo Monetario y que le dieran un montón de miles de millones de dólares que necesitaban para la economía. ¿Y qué llegaron a ofrecer ellos en su carta? Nosotros vamos a hablar con el gobierno de Nicaragua y vas a ver que lo vamos a aplacar y ellos no van a hacer caso. Es lo mismo que andan haciendo otros países latinoamericanos en este momento. Pero frente a todo esto, ¿qué es lo que nos corresponde hacer a nosotros los nicaragüenses? Seguir en la línea de este modelo
de soberanía, que es un modelo de dignidad nacional, que es un modelo que transmite orgullo a los nicaragüenses, que es un modelo que está inspirado en la lucha de todos nuestros héroes, heroínas y mártires, como tantas veces nos ha recordado el comandante Daniel. Es decir, este modelo no solamente está basado en la Constitución, está basado en la memoria histórica, en la lucha de todos nuestros caciques, Nicarao, Diriangén, Agateite, Adiac, todos los caciques, 100 caciques en abril de 1523 se unieron y expulsaron por primera vez. Esa fue la gran victoria, la primera gran victoria de nuestro pueblo contra el colonialismo europeo, español, y se expulsó en esa gran unidad. Entonces, desde ese entonces, esa lucha del general Benjamín Celedón, esa lucha del general Sandino, del coronel Santos López, de los comandantes Carlos Fonseca y Tomás Borges, y toda esa generación fundacional del Frente Sandinista, toda esa generación de sandinistas que derrocaron a la dictadura de los Somoza, y esa generación de sandinistas que sentaron las bases de esta soberanía plena, total e integral en la primera etapa de la revolución, y esos sandinistas que en esta segunda etapa de la revolución estamos defendiendo este modelo. Entonces, este modelo está basado en las tradiciones, está basado en la ideología, en las reivindicaciones históricas colectivas, está basada en el programa histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Hay un acápite completo en el programa histórico del Frente Sandinista dedicado al tema de la política exterior, y dice el programa histórico que una vez que el Frente Sandinista asume el gobierno, va a eliminar totalmente posiciones de supeditación, de subordinación, de obediencia al imperialismo norteamericano, y que se van a eliminar todos los tratados, todos los acuerdos, todos los convenios que lesionen la soberanía, la dignidad y la independencia. Nos corresponde estar orgullosos, nos corresponde estar unidos, porque esta es una posición de paz. Defender la soberanía, defender la independencia y defender la autodeterminación de nuestro pueblo y de todos los pueblos del mundo es una posición de paz para ir construyendo un mundo justo, un mundo multipolar, ya no unipolar, ya no bajo la hegemonía de Estados Unidos y Europa, sino en el reconocimiento de muchos centros, de muchos poderes, de muchos ejes, y en donde todos los pueblos y estados somos libres, soberanos, creamos nuestro modelo y trabajamos por construir nuestra propia felicidad. Diputado Carlos Emilio López, muchas gracias por acompañarnos, gracias a usted, gracias a la familia, e ilustrarnos de todos estos temas. Antes de irnos, porque las redes han estado calientes hoy, quiero saludar a Pablo Espinosa, al doctor Fidel Morales, Cleimer Zapata, Virginia Ruiz, a Sumaya Castillo, que le manda muchos saludos, muchas gracias, a Rolando Centeno, también saludamos y reportamos sintonía de Carlos Santamaría, Jimmy González, María Cristina Celedón, Adriana Mejía, Antonio Hernández, Yesenia Martínez, David González, a doña Mercedes Arancibia, que estaba pendiente del tema, dice excelente tema, excelente invitado. A todos, muchas gracias. Nosotros nos vamos. Que Dios bendiga a Nicaragua, que Dios bendiga a todos los hogares nicaragüenses. Nos veremos mañana y que tengan una buena noche. Esto fue Informe Pastrán TV.